Pues muy bien, tenemos aquí con nosotros para hablar ya en otro tema sobre lo que se va a discutir el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Andrés Reper, especialista en todos estos temas constitucionales, quien va a ayudarnos a entender un poco sobre lo que tendrá lugar este jueves. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Obed, hola, Perla, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Oye, Andrés, pues gracias por tomarnos la llamada. Mi primera pregunta es para que todo el auditorio y nosotros mismos entendamos muy bien qué es lo que va a votar el día de hoy en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de qué manera es relevante y trascendente para la elección judicial que está en curso. Pues mira, hemos llegado, digamos que al callejón sin salida de la competencia de la Corte en estos temas. Están ya decidiendo, como en última instancia, si todas las resoluciones que se han emitido por parte de jueces y magistrados de circuito y de distrito en contra de la reforma pesan más que las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque en la ley orgánica del Poder Judicial, que es su ley interna, se establece un mecanismo para que la Corte decida cuando hay contradicción de criterios. Por ejemplo, un juzgado interpreta un acto de libertad con sus requisitos de una manera y otro juzgado lo hace de otra manera distinta, suben a los colegiados adquieren un criterio se llama en un pleno regional de colegiados, pero esto se contrapone con una jurisprudencia de la Corte. Entonces esto se denuncia y la Corte, digamos que establece quién tiene la razón, cuál es la interpretación correcta. Sin embargo, esta disposición que establece la ley orgánica no se refiere a la materia electoral, se refiere a todos los órganos, pero excluye a la materia electoral. Y aquí estamos una vez más ante la intromisión, yo diría la violación franca de la Constitución por parte de jueces, magistrados y ministros, de querer decir que no obstante que la propia Constitución en el artículo 99 dice el Tribunal Electoral será la máxima autoridad en materia electoral, pretenden imponerle un criterio que la Corte vaya a adquirir. Claro, para esto la Corte necesita obviamente su mayoría de 8 votos, no va a poder hacerlo con una mayoría simple, pero lo grave es que cuando la Constitución dice máxima autoridad en materia electoral, no se refiere nada más a elecciones de representantes legislativos o ejecutivos, se refiere nada más ni nada menos que a los derechos político-electorales. Por eso la ley que es especialista de la materia electoral, que se llama Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, defiende los derechos ciudadanos de participar en órganos electorales, de participar como candidatos, y se refiere a los derechos político-electorales del ciudadano, que son votar, ser votado, participar en consultas, participar en las revocaciones de mandato, poder reunirte con fines políticos, el derecho de expresión, el derecho de información. Todos estos son derechos político-electorales establecidos en el 35 y en algunos otros artículos de la Constitución. Y estos se defienden en la materia electoral, como ellos son los derechos de quienes vamos a votar para el 1 de junio, elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros, o de quienes participen como candidatos, el derecho de ser votados. Esos son derechos político-electorales del ciudadano, y la autoridad máxima, la única autoridad en la materia, es el Tribunal Electoral. Por lo tanto, el Tribunal Electoral, por supuesto que tenía toda autoridad para descalificar y desestimar cualquier sentencia de cualquier juez, que, como ya lo hemos dicho muchas veces, pues eran improcedentes. Los jueces son incompetentes. Digo, ya sabemos que son incompetentes muchos de ellos, pero eran incompetentes por materia. ¿Por qué? Pues porque el amparo no procede en contra de actos de reformas constitucionales, porque el amparo no procede en materia electoral, eso está expresamente establecido también en la ley de amparo. Pero lo más importante de todo, si lo que queremos es, digamos, poner una ley o establecer una jerarquía
de normas para ver a cuál le hacemos caso, es que la Constitución sí dice en el artículo 99 que es el tribunal la máxima autoridad. Y dice en el artículo 41 que los actos electorales no pueden ser suspendidos por una sencilla razón: los procesos electorales no se pueden detener. Si no, al rato vamos a tener a un juez diciendo, no, la elección en Zitácuaro, Michoacán, a ver, la vamos a detener porque me parece que no le otorgaron bien el registro al otro candidato. A ver, no es tu materia, le toca a las autoridades electorales, primero a las administrativas como el INE o los OPLES, y luego a los tribunales ya sea estatales y en segunda instancia los tribunales federales. Entonces, estamos viendo una sesión, o vamos a presenciar una sesión en la que la Corte va a decir, bueno, dado que el Tribunal Electoral dijo esto y los jueces y magistrados dijeron esto y nosotros también lo dijimos, vamos a ver quién tiene la razón. Aparte, hay un impedimento grave de prácticamente todos los ministros de pronunciarse, porque no solo se han pronunciado personalmente en contra de la reforma, sino que han hecho activismo en contra de la reforma. Por lo tanto, se sabe de antemano cuál es su posición, ya se pronunciaron con antelación, ya tienen un prejuicio y está prohibido que como juzgador tú puedas pronunciarte sobre algo que ya estás predestinado, predispuesto a juzgar en cierta manera. Entonces, ellos decían, pues sí, pero entonces también Lenia Batres está impedida. Bueno, lo cierto es que una cosa es estar de acuerdo con una reforma constitucional, porque es la Constitución, y decir, esto es la Constitución, pues eso no es prepronunciarse, eso es decir, esta es la ley. Y la otra es decir, no estoy a favor porque esta reforma de la Constitución invade la competencia de los poderes. Eso ya no te toca a ti. ¿Por qué? Porque no, lo estás prejuzgando. Digamos, tu primera misión es aceptar la ley como es, y solo que alguien te impugne, entonces puedes decidir con los elementos que tengas si esa ley es conforme o no a la Constitución. Entonces han cometido el exceso de pronunciarse de manera anticipada, y eso pues los descalifica para poder emitir una resolución. Vamos a presenciar seguro algo muy similar a lo que sucedió el año pasado, cuando se habló sobre si era inconstitucional esta reforma al Poder Judicial, cuando incluso la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández intentó reducir, ¿no?, los votos y decir solamente van a ser 6 personas las que van a votar. Hace un momento tú mencionabas que eran 8. ¿Cómo va a quedar la votación? Porque son 10 ministros los que están componiendo en este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos dicen que son 6. Nos acabas de mencionar que son 8. ¿Cuál en realidad va a ser este número que se necesita para que puedan declarar y frenar desde la Suprema Corte esta elección judicial, Andrés? Gracias. Mira, desde mi punto de vista y el de cualquier abogado que litigue constitucional y conozca, deben ser 8. ¿Por qué? Porque serán 6 cuando la Corte se reduzca, cuando ya sean 9, ¿no? Pero si ahorita son 11, deben ser 8. Entonces es aunque una sean 10 ahorita. Sí, porque son 10 porque alguien estará ausente, ¿no? Pero se necesitan 8 votos. Si alguien quiere imponer una mayoría o tomar en cuenta una mayoría, aprovechándose de que la ley nueva va a quedar así, pues nos está queriendo hacer trampa, nos está queriendo decir que a un número máximo de ministros necesita un número mínimo de votos. Ahora bien, aquí ya no están en contra de una acción legislativa, de una ley o de un decreto mediante el cual se publique una reforma. Aquí están decidiendo respecto de de la supuesta contradicción entre los órganos. Es un exceso, no tienen calidad para estar resolviendo esto, y pues sí, es de pronóstico reservado lo que vayan a querer hacer, pero la Constitución es muy clara. O sea, incluso esta sesión no tendría por qué estar sucediendo, porque lo primero que tendría que haber hecho la Corte ante la supuesta denuncia de una contradicción es, sí, bienvenida el escrito, lo estudiamos, señores, acuérdense que la máxima autoridad en materia electoral es el tribunal, nosotros no tenemos nada que decir respecto de lo que diga el tribunal. La única competencia de la Corte en materia electoral es para revisar si las leyes son de acuerdo con la Constitución, y eso ya lo hicieron y no pasó, se quedó como que era constitucional la reforma. Andrés,
¿qué va a pasar en términos muy prácticos si la Corte pide acatar los amparos como están perfilando que van a hacer, y sobre todo en esta que 6, 8 votos? Pero ¿qué va a pasar si llegara a determinar que se tienen que acatar los amparos? Sobre todo cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues evidentemente ha dicho pues que ellos, la elección está en firme y que ellos van a llegar. ¿Qué sucedería dentro del Poder Judicial cuando al tratar de resolver una controversia generan una controversia aún más grande en la propia Corte? Bien, pues como sería una invasión de competencias incluso dentro del propio Poder Judicial, porque la frase Suprema Corte de Justicia hace referencia a que es la última instancia en ciertos juicios, no que esté por arriba del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral está por arriba de la Suprema Corte en materia electoral. En ninguna otra lo está, por supuesto que no. Entonces, lo que estaría haciendo la Corte es invadir la competencia de su propio tribunal, queriendo jurídicamente. Lo que procedería es denunciar esto ante el Congreso, que el tribunal lo denunciara y que el Congreso dijera, pues vámonos a juicio político de los ministros, porque están atentando contra las instituciones democráticas y están impidiendo la celebración de un proceso electoral. Gravísimo que sean los ministros de la Corte los que pretendan detener una elección. Entonces, jurídicamente procedería eso, se le da vista al Congreso de la Unión y se iniciaría el procedimiento de juicio político a juicio y voluntad de los legisladores, por supuesto. Es una crisis constitucional, lo que ellos quieren es crear un estado de inestabilidad y con esto chantajear, pues quizá a la presidenta, al Congreso de la Unión, para decirles, tienen que parar esto y hacernos caso o darnos garantías, no sé qué otro tipo de chantaje estén pensando, y aprovechándose también pues del momento complicado que tiene México internacionalmente. Entonces, me parece que es una conducta antipatriótica, antijurídica sobre todo, antidemocrática, y demuestra que no eran demócratas, que estaban ahí porque ahí los había puesto el establishment que los puso ahí, pero cuando se trata de ser verdaderos demócratas están demostrando que no lo son. Imagínense, si por ellos fuera y si tuviéramos un ejercicio con un poder ejecutivo como el que estaba hace 9 años, un Peña Nieto que quería sacar una ley de seguridad interior, en una de esas estaríamos entrando a un estado de toque de queda porque la Corte dice, a ver, aquí se hace lo que yo digo. Entonces, es muy importante que esto se tramite por las vías democráticas, que nadie caiga en las provocaciones, porque es lo que están haciendo. Yo espero que no les alcancen los votos, que quepa la cordura en ellos, que reconozcan que no tienen competencia, pero visto lo visto, puede que no sea así. Entonces, es de pronóstico reservado lo que van a resolver. Y ya para ir finalizando esta plática, Andrés, también ¿corre algún riesgo la elección judicial después de esta sesión? Y en dado caso de que sí frenen el proceso electoral para elegir a los representantes del Poder Judicial el próximo 1 de junio, ¿hay un riesgo para que esto se frene? Y también saber, entonces, en este tema, la autoridad máxima sí es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no le compete a la Suprema Corte de Justicia estar realizando este tipo de sesiones y estar dedicándole tiempo a estas sesiones en lugar de estar discutiendo y debatiendo otro tipo de casos. Así es, no le compete porque al ser el tribunal autoridad máxima, quiere decir que lo dice la Constitución, entonces no hay autoridad sobre él que pueda revisar sus sentencias en materia electoral. Entonces, al meterse la Corte en las decisiones del tribunal, pues realmente está invadiendo su competencia. Digamos que se podría meter para decir que ni los jueces ni los magistrados tendrían por qué haber emitido todos esos juicios, pero lo cierto es que la propia Corte decidió acatar y decir sí se suspende, sostenemos las suspensiones, entonces pues prácticamente están del lado de los jueces, están poniéndose del lado de los jueces, por lo tanto tampoco son imparciales. No puede detener esto porque, como ya te dije, si deciden hacer esto, se da vista al Congreso y el Congreso tomará una decisión de someter probablemente a juicio político a los ministros. El INE va a continuar porque el INE sabe que su autoridad máxima es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ya dijo, no se puede detener nada de la elección, entonces el INE tendrá que continuar. Pues yo creo que nadie les tiene que hacer caso y que continuemos con la implementación de la reforma, pues que ya va a avanzar, ya está en el ámbito 100% organizativo electoral. Electoral ya era, pero ahora ya está en la parte de ejecución en la cancha del INE. Entonces, en todo caso, entraría el Congreso de la Unión
a defender al INE, su competencia del INE y a defender los derechos político-electorales, tanto de los que queremos votar como de los que quieren ser votados. Andrés García Reper, pues agradecemos mucho tu tiempo, el que nos des este panorama ya más completo también para la audiencia, para todos entender ahora sí que en plata qué es lo que se va a discutir este día en la Suprema Corte y cuáles son la verdadera trascendencia que puede tener en el proceso electoral judicial. Andrés, muchas gracias. No, de nada, y sin importar el número de votos, sean 8, sean 6, si se junten 3 o 4, no tienen competencia para estarse pronunciando sobre esto. Entonces, porque podemos ahorita escuchar alguna interpretación de que no, pero es que como nada más hay 10, vamos a sumarle, entonces que sean 5, son capaces de cualquier argumento. No nos debe preocupar, son incompetentes, nada de lo que resuelvan detendrá el proceso electoral. Muchísimas gracias, Andrés. Aquí ya sabes, quedan los micrófonos abiertos y que tengas un excelente día. Igualmente, gracias. Saludos. Nada puede detener la elección judicial, Obed Rosas. Pues es bastante puntual lo que plantea. Realmente es una sesión que ni siquiera tendría que tener lugar. Pues no. Que va a tener lugar y es lo que le decían, o sea, van a tratar en el papel de resolver este supuesto conflicto entre los amparos y lo que resuelve el Tribunal Electoral, pero realmente no hay tal, porque esos amparos que se concedieron ni siquiera tendrían que tener lugar, porque la máxima autoridad en el tema en el tema electoral es el tribunal. La Sala Superior ya resolvió, y es importante esto que dices, y no había caído en cuenta porque sí había estado leyendo 6 votos, que es el mismo argumento que trataron de implementar exactamente cuando quiso Piña, así de, no saben que no eran 8, eran 6, y todos no, o sea, son 6 votos cuando la Corte tenga 9 integrantes. ¿Y saben dónde dice eso? En la reforma, dice eso la Constitución, a partir de la reforma judicial que la Corte busca echar hacia atrás. O sea, sí. Es una locura. Es una locura porque sí, o sea, están cayendo una vez más en el espectáculo, en tratar nada más de malinformar, de tratar de hacer todo este circo, pero en realidad no tienen los elementos necesarios para que sí sea legal, incluso esta sesión, ¿no? O sea, ¿cómo van a discutir y cómo van a tomar estos elementos en donde solo se necesitan 6 votos, pero estás discutiendo desde hace tiempo que esa reforma se tiene que echar para atrás y esos cambios tienen que echarse para atrás, y además también en esos cambios está que se tiene que ajustar el cinturón del presupuesto de los ministros, que se tienen que recortar el salario, que se tienen que recortar muchas prestaciones, y eso sí, no lo han pelado, eso sí ha quedado en el olvido, y evidentemente esto ya la gente está esperando ahí que inicie la sesión porque van a quedar una vez más exhibidos.